Vamos al comentario de nuestra Parashat Shavua. Bien, un saludo a nuestros hermanos que nos acompañan, a toda la comunidad, a cada uno de los hermanos que está con nosotros en nuestra conexión. Bendiciones para ellos y también a nuestros hermanos que nos acompañan acá en YouTube. ¿Qué parashá estamos estudiando esta semana? Parashá Ki Tisa, cuando levantes, ¿no? Y bueno, en esta parashá ocurre algo que es muy extraño desde el punto de vista de la lógica humana, pero la verdad es que no todas las cosas en la vida son lógicas. Y por lo general las cosas de Dios, las cosas del Eterno y la vida misma en realidad, muchas veces deja de tener sentido lógico o una explicación racional, a una explicación que nos deje conformes. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel estaban presentes cuando Hashem se presentó en el monte Sinai y llenó el Sinai con su gloria, ¿no? Dice ahí la Torá claramente que ninguna figura vieron, que ellos oyeron la voz del Eterno y recibieron de parte de Hashem las mitzvot, las dos primeras mitzvot que oyeron de voz de Dios. Los dos primeros mandamientos, el pueblo de Israel los escuchó audiblemente, oyó la voz de Dios, cómo Hashem dio estas dos instrucciones, estas dos conversaciones, ¿no es cierto? Asereit Adivrot, las 10 conversaciones o las 10 palabras, fueron oídas por el pueblo de Israel. Las primeras dos oyeron directamente de parte de Hashem. Por eso nosotros decimos Besot a Torah, Asher Sam Moshe Limne Bene Israel, Torah Tzibalan Moshe Morashá Keilat Yaakov. Toda esa expresión, toda esa frase, que es un versículo de la Torah, gemátricamente, es decir, las letras hebreas tienen un valor numérico. Si uno suma toda esa expresión da 611. Entonces, quiere decir que Moisés nos dio a nosotros 611 preceptos. Moisés, Moshe Rabenu. Pero 2 nos dio el Eterno, que son los 2 primeros de los 10 mandamientos. ¿Se entiende, no? Que fueron los que oyó el pueblo. O sea, Hashem dio 2 y Moisés dio 611 preceptos. Y aquí aprovechamos de aclarar un tema que la gente como que le incomoda un poco, ¿no? No sé por qué, pero puede ser parte de la cultura cristiana. Que digamos que la Torá es de Moisés es algo bíblico, es algo de la Torá. La Torá dice, de hecho, la Torá de mi siervo Moisés, así lo dice literalmente. Entonces no está mal decir esta expresión, que la Torá sea de Moisés, porque Moisés es quien en definitiva le entregó la Torá al pueblo. Los 611 preceptos y todo lo que escribió Moisés fue obviamente revelado por Dios, pero por Dios a Moisés. Y es Moisés quien le entrega la Torá al pueblo de Israel. Correcto. Es decir, es el Shaliach, ¿no? El enviado, el profeta iluminado. De hecho, lo vimos en esta parashá, que con él habla cara a cara, con nadie más habla de esa manera. Y luego la Torá va a decir de Moisés que Moisés fue siempre fiel en su casa, es decir, fiel en la Torá, en el cumplimiento y en la observancia de la Torá.
Entonces no está mal decir la Torá de Moshe, porque es finalmente Moshe el encargado, ¿no? El administrador de la casa, que sería la Torá. Ahora bien, el pueblo escuchó los dos primeros preceptos. ¿Cuáles son los primeros preceptos? Son: yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzrayim. Ese es el primero. ¿Y qué aprendemos de ese primer versículo, de esa primera mención? ¿Cuál es la primera mitzvah que se desprende de esa afirmación? Todavía no se desprende eso, se desprende otra cosa. Se desprende algo parecido. Felipe dice que Él es el único Dios. Se desprende otra cosa. Otra mitzvah, la que se desprende literalmente de esa expresión. Si Él es el único Dios... No, ese es el segundo. El segundo es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. El primero es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la mitzvah ahí? Ahí está. Emunat Hashem. Creer en Dios. Creer en Dios. Si yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, por lo tanto, yo soy el único en el cual tú puedes tener emuná. ¿Correcto? Emunat Hashem. Caso siguiente o paso seguido, lo que resulta de tener emuná es que es evidente que no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Correcto? Y es por eso que luego viene el segundo mandamiento. O sea, el primero de todos es Emunat Hashem, tener fe en Dios. El segundo es que no vas a tener Dios o dioses fuera de mí. Solo yo seré tu Dios. Ahora fíjense, ¿qué es lo curioso de esto y lo contradictorio? Porque yo digo que las cosas a veces dejan de tener sentido, porque el pueblo de Israel lo sabía, lo oyó, lo vio, lo oyó, vieron la revelación de Hashem, y sin embargo, después de que Moshe Rabenu asciende por primera vez a buscar, ¿no es cierto?, las tablas, sucede algo extraño. Y es que el pueblo comienza a hacer un Het Aegel, ¿no es cierto?, un becerro de oro. No habían escuchado las dos expresiones divinas, no habían visto acaso, y todo lo que se provocó, el fuego, el estruendo, la revelación divina, que eso nunca ha ocurrido de nuevo en la historia de la humanidad. Porque lo que pasó con Java y Adán fue justamente que el hombre y la mujer quedaron privados de la revelación divina. Ellos tenían una conexión continua, dice, la voz de Hashem se paseaba en el jardín, pecaron y Dios los sacó de ese estatus, de ese nivel. ¿Ok? Entonces, lo que ocurrió en Har Sinai es un evento nunca antes visto y que nunca más el hombre lo podrá volver a experimentar. Solamente volverá a ocurrir en algo así, algo tan extraordinario que todo ojo lo verá y que justamente sucederá con las Anané y Akabot, con las nubes de gloria, cuando el Mashiach retorne. Por eso dice la Torá que todo ojo lo verá, ¿no es cierto? Y que vendrá en las nubes de gloria. Las mismas nubes que cubrieron el Har Sinai serán las nubes que traerán al Mashiach. Eso será un evento glorioso, así igual como ocurrió con el Har Sinai. ¿Ok? Ahora, ellos sabían todo esto y habían llegado a un nivel de grandeza. Toda esa generación, cuando experimentó la revelación divina, toda la generación llegó a un nivel de grandeza tal que ellos llegaron a decir Naaseh Benishema. ¿Qué significa Naaseh Benishema? Haremos primero y después escucharemos. ¿Quién dice eso? ¿Quién se atreve a decir al Eterno eso? Decirle, no te preocupes, Hashem, yo voy a hacer todo lo que usted me diga, después me explica. Después me explica. O sea, llegaron a un punto de emuná, porque eso es emuná, ¿no? Decirle a Dios, decirle a Hashem, yo voy a hacer todo lo que usted me diga, todo. No lo voy a cuestionar en absolutamente nada. Y después vemos qué es lo que usted quiere.
¿Quién logra decirle eso al Eterno? Nosotros somos al revés. Primero queremos saber qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere, cuáles son las exigencias, y ahí vemos si es que le hacemos caso. Ellos habían llegado a tal nivel de comprensión, ¿no es cierto?, de espiritualidad, que le dijeron a Hashem: hagamos el mejor negocio entre usted y nosotros. Usted simplemente diga, nosotros vamos a hacer, no importa lo que sea. Por eso dijeron: Naaseh v'nishma. Primero vamos a hacer y después vamos a entender. Y eso es una estrategia para cómo uno se relaciona con Dios y con la Torá. Uno no tiene que cuestionar el cómo hacer los preceptos. Uno tiene que primero hacer los preceptos. Uno primero tiene que hacer los preceptos y luego entiende por qué está haciendo los preceptos. Uno viene a guardar el Shabbat, uno guarda el Shabbat primero y luego entiende por qué el Eterno nos dio este mandamiento. No es que yo primero tengo que entender qué es el Shabbat. Entonces, es al revés, ¿no? Primero le obedezco y después entiendo por qué el Eterno me dio este precepto. Y sí, es que obviamente hay preceptos que no tienen lógica, que no se pueden entender, que están más allá de nuestra comprensión, y todos esos preceptos, que son hukim, ¿no es cierto?, tenemos que simplemente hacerlos por amor a Dios. ¿Ok? Ok, entonces el pueblo de Israel estaba en una grandeza y dijeron: Naaseh v'nishma, en Har Sinai, y ellos, dice el Midrash, parecían ángeles antes que humanos. Habían recobrado el nivel de Adán. ¿Qué significa esto de recobrar el nivel de Adán? ¿Por qué dice el Midrash esto? Que recobraron el nivel de Adán. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice que la muerte reinó de Adán hasta Moisés. ¿Cuántos han leído ese versículo? La muerte reinó de Adán hasta Moisés. ¿Qué significa eso? Que el imperio de la muerte, que ocurrió por el pecado de Adán, que comenzó desde Adán, porque si comes de este fruto, ciertamente morirás, le dijo el Eterno, ¿no? Eso quiere decir que la muerte entró al hombre por la desobediencia de un hombre. Y según Rav Shaul, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa esto? Significa que en el Har Sinai lo que ocurrió verdaderamente, escuchen, abran bien los oídos, el nivel que alcanzó todo el pueblo cuando recibieron la Torá fue un nivel tan alto como el de Adán antes de pecar. Pudieron escuchar la voz de Dios de nuevo, y eso quiere decir que, de hecho, hay algunos Midrashim que llegan a decir que murieron y que resucitaron, y que llegaron a un punto donde la muerte dejó de reinar. O sea, como pueblo, como nación, llegaron a una elevación tan grande que la muerte ya no los poseía. Por eso Pablo llega a decir: la muerte reinó desde Moshe hasta Adán. Porque llegó la Torá, y con la Torá, desde Adán hasta Moisés, hasta Moshe, y porque llegó la Torá, y la Torá, ¿qué fue lo que provocó? La Torá provocó, la entrega de la Torá provocó vida. De ahí que diga la Torá: ella es vuestra vida. La Torá es vida, ella es vuestra vida. Entonces resucitó al pueblo de su estado espiritual al estado que tuvo el primer ser humano, el primer hombre creado, Adán. Por eso yo digo, todo esto que sucede en esta parashá es ilógico, ¿no? Es ilógico, porque ellos se estaban casando con el Eterno. Moisés sube ahora a recibir las instrucciones de parte de Akadosh Baruj Hu, es decir, las tablas, las Lujot Avrit, las tablas del pacto, que son la ketubá, el contrato matrimonial entre Dios y el pueblo de Israel, y les dice que va a subir. Esto ocurre el día 7 de Sivan. ¿Ok? Miren lo que dice la Torá. En el capítulo 32, versículo 1, nos dice así:
quiero que también sepan algo, que obviamente no siempre lo explicamos porque es más técnico, pero la Torá no está ordenada de manera cronológica, ¿ok? Entonces, quiere decir que hay pasajes que están aquí, que deben estar después o que deben estar antes. De hecho, el libro de Números, por ejemplo, que está después, nos habla del primer año de los hijos de Israel en el desierto. ¿Se dan cuenta? Entonces es bueno que lo sepan. La Torá está desordenada. Entonces, yo diría des-ordenada. Porque está puesta así por Dios, para que nosotros la unamos conceptualmente. ¿Ok? Volvamos. Capítulo 32, versículo 1, dice, el pueblo vio que Moshe se había demorado en descender de la montaña. El pueblo vio. ¿Qué fue lo que vio? Que Moshe se había demorado. Y aquí esa es la palabra que nosotros tenemos que subrayar. Demorado. Dice ki boshesh, dice en hebreo. El pueblo había visto, Vayaré, Aam, el pueblo vio, Kiboshef, que se demoró en descender de la montaña, y se congregó el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, ¿cuál es el primer problema? Que ante toda esta revelación y estatus espiritual que ellos lograron por haber recibido la Torá, hay un aguijón que puede hacer que todo lo que uno logra espiritualmente desaparezca, se caiga. Entonces aprendamos esto. Cuando nosotros estamos en nuestros mejores momentos con Dios, con nuestros mejores momentos con Hashem, de espiritualidad, de grandeza, sentimos que tocamos el cielo. En realidad nuestros momentos de espiritualidad grandes no son nada en comparación a lo que ellos vivieron. Nada. Pero todos nosotros tenemos nuestros momentos, ¿no? Donde nos sentimos que si el Eterno nos pidiera algo, no se lo negaríamos. Momentos donde estamos conectadísimos con Hashem. Pero esto tiene un detalle, esto tiene algo, esta situación, este estado, es susceptible de ser dañada por algo que se llama la falta de paciencia. Cuando la persona comienza a tener ansiedad, porque aquí dice que vio al pueblo que Moisés había ido el 7 de Sivan y se demoró en descender, se empezaron a preocupar, se pusieron ansiosos, y esa ansiedad por la espera de Moisés, ¿qué fue lo que provocó? Falta de confianza, de bitajón, de creer y de hacer. Vamos a hablar hoy día de esto de la confianza en Hashem y cómo es que esto es fundamental para todo. La confianza en Dios mueve todo. Una cosa es creer en Dios. Vamos a separar lo que es creencia de lo que es confianza. No es lo mismo confiar que creer. ¿Por qué? Porque creer es la teoría. Creer es la información que yo sé que hay o que yo entiendo, ¿no? Creo en Dios porque entiendo que hay un Dios. Entonces la teoría está ahí, pero todavía no es algo activo. ¿Qué es lo que es el bitajón o la confianza? Es que como yo creo que hay, ahora sé que hay. Entonces, es distinto creer a saber. Saber forma parte de la acción. Por ejemplo, como yo sé que Dios me ama y que existe y que está en control de mi vida, como yo lo sé, no solamente lo creo, producto de que yo lo sé, es una certeza, un conocimiento que ya se alojó en mi mente y en mi corazón, ahora yo voy a actuar de tal manera que lo que sé está en concordancia con lo que hago. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo actúa una persona que sabe que Dios tiene control de su vida? Todas sus acciones son acciones serenas.
Escuchen, son acciones serenas, gobernadas, con paciencia, no ansiosas. Distinto a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Se puso ansioso, se desesperó. Vio que Moisés se demoraba en bajar y empezaron a preocuparse porque él no descendía. Y dice la Torá, y el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Ellos son los que vieron, los que escucharon los dos primeros preceptos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ahora piden que Aarón les haga dioses y que vayan delante de ellos cuando ellos escucharon la voz de Hashem que dijo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí? Quiere decir que todo el potencial de una persona se pierde cuando no hay confianza en Dios. Todo el potencial, la fuerza que la persona puede tener espiritualmente o al nivel que la persona pudiese llegar, se pierde cuando la persona deja de estar serena, de estar confiando en Hashem. Dice aquí Rashi lo siguiente. Moshe había demorado, y esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targún en el sentido de que Moisés retardó. Y de igual modo tiene este significado en los siguientes versículos. Su carroza se demora y esperaron hasta que se hizo tarde, etc. Es decir, los israelitas pensaron que Moshe ya no regresaría porque cuando Moshe ascendió al monte Sinaí, les había dicho, al final de 40 días yo regresaré dentro de las primeras 6 horas del día. ¿A qué hora debió haber descendido Moisés? En la mañana. Entonces ellos pensaron que Moisés ya no llegó, ya era mediodía, y se preocuparon. Entonces se desesperaron. Lo que no entendieron fue lo siguiente. Escuchen. Ellos pensaron que el día en el que ascendió estaba incluido dentro del número de 40 días. Pero él había querido decir días completos, es decir, 40 días junto con sus noches. Pero con respecto al día mismo de su ascensión, su noche no estaba incluida, pues él ascendió el día 7 de Sivan, de Tamuz. Él ascendió el día 7 de Sivan, con lo que el 40º día se cumplía el 17 de Tamuz, no el 16 del mismo mes. ¿Y cuándo fue que esto ocurrió? Que se desesperaron. El 16 de Tamuz. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice el Midrash. Vino el Satán el 16 de Tamuz y confundió al mundo y mostró a los israelitas una imagen de tiniebla, de oscuridad y confusión, con ello insinuando, sin duda Moshe ha muerto y por ello la confusión ha llegado al mundo. El Midrash continúa diciendo, el Satán les dijo, Moshe ha muerto, pues ya han pasado 6 horas y él no ha llegado, como se declara en el tratado de Shabbat. Es decir, fue un error de cálculo del pueblo de Israel, porque la bajada de Moisés debió haber ocurrido el 17 de Tamuz y no el 16. Un día bastó para que todo el potencial que tenían, todo el nivel que tenían desapareciera. Ahora, la pregunta es a nosotros. ¿Cómo nosotros controlamos nuestra confianza en Hashem? Cuando nos ocurre algo, ¿cuánto nos demoramos en tardar? Denme un segundo, por favor.
¿Cuánto nos demoramos nosotros en desesperarnos cuando nos pasa algo? Te quedaste sin trabajo, te quedaste sin manutención. Este es el primer tema, ¿no? El primer tema más recurrente en nuestras vidas es que te quedaste sin trabajo. ¿Cuánto te demoraste en desesperarte? Porque eras tú el mismo que estaba danzando el otro día, ¿no? Remolineando. Eras el mismo que le decía, Señor, tú eres lo más grande que hay, el Todopoderoso. Pero pasó un día, te dijeron del trabajo, usted va a ser despedido a fin de mes. ¿Y qué comenzó a suceder en ti? ¿Cuál es la reacción que tienes ante esos eventos? Lo primero que se genera, porque el bitajón es señal de serenidad. Bitajón en Hashem es señal de estar tranquilo. Usted puede decir, ¿qué significa tener confianza en Dios? Es igual a estar sereno, tranquilo, sereno. Ese es el nivel de bitajón. Entonces no es solamente creer que Dios me va a ayudar, sino que estar tranquilo. Porque eso es bitajón, es estar totalmente relajado. Entonces la pregunta es, ¿realmente tenemos confianza en Hashem? ¿O lo que nosotros creemos que es confianza en Dios es en realidad un convencimiento teórico de que Dios nos puede ayudar? Una teoría. Vamos a ver ustedes, vamos a preguntar a todos los que están acá. ¿Qué entienden ustedes por confianza en Dios? ¿Qué sería, si pueden tomar el micrófono me van a responder, qué es lo que ustedes creen que es confiar en Hashem? Adelante. Felipe. Confiar en Hashem es tener la certeza de que sea cual sea lo que llegue a ocurrir, el Eterno está atrás de todo eso y va a ser bueno para mi vida. Ok. Pásale ahí a mi suegra, nuestra hermana Miriam. ¿Qué es confiar en Hashem? Es creer en Dios. Ok, creer en Dios. Lo que estemos pasando, confiar en Él nomás. Okay. Él es el dueño de nuestra vida, Él sabe lo que ha de venir, dejarlo todo en manos de Él. Bien. Hermano Jorge, ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es tener la certeza de que nos va a ayudar en su debido momento. Ok, bien, todos hemos dicho lo que teóricamente creemos que es confiar en Dios, ¿no es cierto? ¿Y está bien o está mal lo que acabamos de decir? Todos decimos la certeza, que Dios nos va a ayudar, ¿no es cierto? Todos decimos eso. Pero lo importante de todo esto, que esta teoría pueda realmente bajar a nuestro corazón y que esto se transforme en una confianza que nos permita tener tranquilidad. Ese es el tema. Tranquilidad, serenidad. Esto lo vemos muy evidente, porque si nosotros andamos molestos por la vida, tú estás con problemas de parnasá, de sustento. Entonces tú dices, no, yo confío en Dios, que Dios me va a ayudar. Pero andas molesto. Estás inquieto. Estás enojado. Es solamente una teoría, ¿no? ¿Me siguen, no? Entonces, ¿a qué punto los quiero llevar? Que uno puede estar en un nivel muy alto y todo el potencial se pierde. Todo el potencial se pierde cuando dejo de confiar en Hashem, y esa confianza sé que la tengo solamente cuando estoy tranquilo. Solamente cuando estoy tranquilo. ¿Ok? Los Jajamim hicieron muchos comentarios respecto al suceso del Getaigel, del becerro de oro,
y lo conectaron con la idea de Bitajón Hashem. Por ejemplo, Nachmanides, Ramban, explica lo siguiente, dice: Israel no pensaba que el becerro fuera hecho, Israel no pensaba que el becerro estuviera, que el becerro fuera Dios. ¿Qué es lo que es el becerro? Porque en Israel sería absurdo, ¿no es cierto?, decir que luego de haber oído la instrucción de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ellos fueron a construir, evidentemente, un dios ajeno. ¿Me siguen, no? Entonces, la abodá zará aparente que hay aquí, que es la idolatría, ¿no?, que aparentemente que ellos hicieron, eso es algo que en realidad es cuestionable desde el punto de vista del texto. No sabemos si realmente ellos hicieron idolatría. ¿Me siguen, no? ¿Por qué? Porque hay una prohibición explícita de hacer figuras y decir, esto es nuestro Dios. Entonces, la intención inicial que ellos tuvieron, no sabemos si era realmente hacer otro Dios fuera de Hashem. Sé que el texto dice otra cosa, pero ¿por qué Nachmanides nos dice esto? Porque ellos no negaron a Dios, no negaron a Kadosh Baruj Hu como el creador que los sacó de la tierra de Egipto, sino que buscaron un líder, un intermediario, es decir, no depositaron su confianza plenamente en Dios, sino que buscaron un intermediario en quien depositar su confianza. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada de él. Desapareció. ¿Qué representaba para ellos Moisés? Representaban la persona o el líder en el quien podían confiar. Y ese es el punto. ¿Cómo funciona el tema del Bitajón Hashem? Confianza en Dios es que tú no puedes confiar en nada ni en nadie que no sea Hashem. Dice la Torá: vosotros habéis cargado, el profeta Jeremías, habéis cavado para sí, para vosotros, cisternas rotas que no contienen agua y me habéis dejado a mí, dice el Señor. ¿Por qué? El Jobot Alevavot explica lo siguiente: porque confianza en Dios es no abandonar a Dios. Si tú confías más en tu líder, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, te vas a desesperar. Como vieron que Moisés no volvía, eso les provocó ansiedad, porque en cierta manera Moisés representaba la confianza, el oráculo, ¿no?, quien los conectaba con Hashem. Se desesperaron porque su confianza estaba puesta en Moisés. Entonces vemos que la razón por la cual nosotros perdemos Bitajón Hashem, confianza en Dios, es porque hay parte de nuestra confianza está puesta en alguien o en algo. ¿Por qué estás tranquilo? ¿Por qué tú pudieses estar tranquilo? Estoy tranquilo, pienso yo, porque en realidad tengo mi cuenta corriente con varios millones de pesos o con varios dólares. Entonces, no es que tenga confianza en Dios, es que estoy tranquilo porque tengo en mi mano poder económico que me hace estar tranquilo. Si Dios te quitara a ese Moisés, a ese estado que te trae tranquilidad, ¿cómo estarías? Ah, cambia, ¿no? Entonces quiere decir que el bitajón que tú tienes depende de algo que tienes. Y es por eso que lo mejor, o de alguien, ¿no? Por ejemplo, una mujer confía y está tranquila porque tiene a su esposo. Él le da seguridad, él le da compañía, él genera una cierta estabilidad y eso es normal, es muy humano. Es muy humano estar tranquilo. Yo confío en mi mujer
y me voy tranquilo, salgo de mi casa todos los días, o cuando salgo a trabajar, a hacer mi labor, porque tengo a mi esposa y sé que ella va a cuidar a mis hijos. Y eso me da a mí tranquilidad de que mis hijos van a estar bien. Hasbe Shalom, si ella no me tuviese a mí, o si yo no la tuviese a ella, todo se volvería un caos muy complicado. ¿Me siguen, no? Entonces, nosotros tenemos confianzas, escuchen, nosotros tenemos confianzas en personas que sostienen nuestro andar diario, nuestro vivir diario. Entonces, Bitajón en Hashem es, ¿qué pasaría si Dios te quita a esta persona? Si mi suegra no tuviera a mi suegro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Estaría desesperada, dice, ¿cierto? Dice mi suegro. Si yo no tuviese aquello que me afirma, aquello que me da esperanza, pensemos, ¿qué cosas en la vida son nuestro pilar? Cosas que nos sostienen, que son como para nosotros una cisterna, de la cual nosotros podemos beber. Esas cosas nos traen tranquilidad, ¿no? Nos traen serenidad. ¿Y por qué estamos tranquilos? Porque esas cosas están ahí. Cuando esas cosas dejan de estar, ahí, escuchen, ahí es cuando se prima, ahí es cuando realmente se revisa cuánta confianza hay en Hashem. Y es por eso que nosotros decimos esto, y esto es muy difícil entenderlo. Es casi cruel decirlo. Pero cuando Hashem te quita tu seguridad, es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque solo ahí tú puedes confiar solamente en Él. Solamente en Él. Y lo ves. Cuando Hashem te quita algo, cuando el Eterno te quita algo que tú pensaste que era tuyo, Hasbe Shalom, nunca nos ocurra. Pero ¿cuántas personas depositaron su confianza en su matrimonio? Y el matrimonio se acabó. Entonces, así es la vida. ¿Cuántas personas depositaron su confianza en el dinero, en un negocio, en una empresa? Y eso se acabó. Y tuvieron que comenzar de nuevo, de cero. Pero ¿cuál es la lección después de eso? Ese es el punto. ¿Cuántas personas confiaron, por ejemplo, en su espiritualidad? Aquí vamos a ver, en toda esta parasha, un desarrollo de personas, sobre todo Moisés, de personas que lograron confiar en Hashem. ¿Por qué? Porque el pueblo, después de haber caído, ellos se casaron con Dios y adulteraron la noche de la boda. El mismo día que se casaron, adulteraron. ¿Qué hay para un pueblo que adultera, que comete idolatría la misma noche de su boda? ¿Qué queda para ellos? Solamente puede haber un hombre llamado Moisés que puede sacar de todo este caos, de toda esta bajeza espiritual, algo que vuelva a conectar a este pueblo caído con Dios. Y para eso el líder necesita confiar en Dios. ¿Me siguen, no? ¿Qué pasaría si todos ustedes se desparraman y se desbandan? Y si yo como líder no tengo la confianza en que Dios puede, es decir, escuchen, graben esto, no hay lugar distante para la teshuvá, no hay. Pero esto las personas lo tienen que saber. Hay personas que están apartadísimas de Hashem, lejos de Dios, lejos. Pero no hay distancia para la teshuvá, no hay. Entonces la persona puede volver desde un extremo de la tierra a Dios si quisiera. Porque dice el pasaje, no está en el otro extremo del mar, no está arriba en los cielos, no está abajo de la tierra para que digas no puedo ir por ella. ¿Por qué cosa? Por la Torá. Sino que está cerca de ti. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Pero para poder conectar con eso, con esa idea, es decir, para que un hombre malo pueda volver de hacer teshuvá de su maldad, de su tiniebla, que lo exilió miles y miles de kilómetros lejos, para eso se necesita este factor, confiar en que Dios puede perdonarte.
¿Me entienden, no? Entonces todo está firmado con el del Bitajón Hashem. Ese es el potencial que uno no puede perder. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar aquí conectados, estudiando Torah, alabando a Hashem, pero un día Dios nos va a quitar la seguridad que tenemos. Por un momento, por un instante, una enfermedad nos va a hacer tambalear. Que no nos suceda. Que no nos suceda. Pero nos puede suceder. David Amelech le dijo a Kadosh Baruj Hu, Adonai, Dios bendito, ¿por qué se dice en la tefilá? David Amelech le dijo, ¿por qué se dice en la tefilá? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que se diga también Dios de David. Y Hashem lo miró y le dijo, mira David, de ellos se dice así, porque todos ellos pasaron pruebas y las supieron sobrepasar. Es decir, se pusieron sobre las pruebas. De Abraham Avinu decimos que tuvo 10 pruebas, y sobre todo el asunto de su hijo, ¿no? De la que da Isaac. Y por eso decimos que el Dios de Abraham, porque son personas que superaron las pruebas. El Dios de Isaac, porque Isaac, teniendo 33 años, sabiendo que su padre lo iba a matar, se ofreció voluntariamente, hizo Mesirut Nefesh, se entregó, ¿no? Y por eso decimos Dios de Isaac. Y ni quiere decir de Jacob Avinu, todo lo que sucedió con él, y no perdió su emuná y su confianza en Hashem hasta el último de sus días, resucitó su esperanza y siguió siendo el padre de toda una nación. Un hombre que confió en Dios. Por eso decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque son hombres que tuvieron bitajón Hashem a pesar de todo lo que Dios les quitó. Ahora, le dice Dios a David, David le dice a Hashem, pruébame y verás que yo soy digno de entrar en esto, ¿no? De entrar en esa categoría. Dice, ¿por qué nosotros no le decimos a Hashem, pruébame para yo poder subir al nivel? Entonces de aquí aprenden los rabinos, acuérdenme para terminar la idea, de aquí aprenden los jajamim que todo este asunto del becerro de oro no es más que una prueba que Israel no pasó. Adán y Java estaban en el Gan Eden, ¿no es cierto? Y la prueba fue el fruto prohibido, no la pasaron. El pueblo de Israel tuvo esta prueba y no la pasó, pero después de caer, ¿qué se demostró? Que Dios puede perdonar incluso el más grande de los pecados. Volvemos. David Amelech. El Satán es la idea, ¿no es cierto? Son las ideas que vienen, que puede ser perfectamente esta fuerza espiritual llamada Satán, que vienen, los dardos que vienen en tu momento más crítico en la vida, que te empiezan a decir, oye, ¿dónde está Hashem contigo ahora? ¿De qué sirve todo esto que tú haces? Son los dardos del enemigo, ¿no? Dardos de fuego, como dice Efesios capítulo 6. Tomad pues el escudo de la fe con los cuales podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Son dardos que te tiran. Ahí están, pum, pum, tirándote, ¿no es cierto? Y si tú estás bajo en emuná, van a entrar aquí y después van a entrar aquí, y todo el potencial que tenías cuando estabas cantando, remolineando, se va a perder. Echó a la mar, ¿no es cierto? Que los perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar y todo eso. Todo eso se pierde. Se pierde porque dejaste que entrara un dardo contra tu emuná. Las pequeñas zorras, como dice el profeta. Claro, como dice también Shlomo Amelech, una mosca que hace heder el perfume del perfumista. Entonces estábamos en David. David le dice al santo bendito, pruébame. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y los patriarcas? Es que Hashem le dice, mira David, yo a ellos no les informé, solo a Abraham Avinu, ¿no es cierto?, de algunas pruebas. Pero a ellos los probé simplemente y todos confiaron en mí y pasaron las pruebas.
Sin embargo, a ti te voy a probar, pero te voy a informar el asunto con el cual te voy a probar. Tu prueba tiene que ver con una mujer. David dijo, Baruch Hashem, yo voy a poder pasar la prueba. Todos sabemos lo que sucedió. Entonces ya es por esta razón que nosotros no le pedimos al Eterno que nos pruebe. Porque las pruebas y los desafíos, ¿qué es lo que hacen de nosotros? Mejores personas. Las pruebas y los desafíos son la manera en la que el Eterno machaca el olivo y extrae el aceite puro. ¿Y cómo se hace el aceite para la menorá? Hay que machacarlo y de ahí se extrae lo mejor con el cual encendemos la menorá. Por eso el pueblo de Israel es llamado el olivo. Porque el pueblo de Israel está constantemente siendo amachacado por Dios para extraer de ellos el olivo y para hacer lo que Dios espera de nosotros, que seamos luz de este mundo, sal de esta tierra. Entonces, las pruebas y los desafíos vienen de Dios y tienen que ser así. Y Baruch Hashem, que vengan, el punto es que tienen que venir de Él. Porque cuando nosotros los pedimos, y por eso le decimos siempre que esto no ocurra, Hasbe Shalom, ¿no es cierto? Lo alenu, no para nosotros. Por eso decimos, porque solo Hashem sabe en lo que nos puede probar. Entonces, ojo, no podemos decir, yo confío en Dios. No podemos decir, es que yo confío, es que yo estoy en ese nivel. No, no se atrevan, porque no lo saben, no lo sabemos. De ahí Pablo que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Escuchen, la firmeza y la estabilidad espiritual dependen de un hilo. Por eso se necesita humildad para decirle a Hashem todos los días, Hashem bendito, ayúdame a creer y ayúdame a confiar en ti, que tú tienes control de todo lo que ocurre en mi vida, todo. Tengo que confiar en que las circunstancias que me rodean hoy día son lo mejor que me puede pasar y suceder. Si el día de mañana comienza un problema para ti, tú no lo esperabas, pero todo esto se decide arriba en el cielo. El día de mañana comienza un problema para ti, un desafío. Ahí está el ángel arriba anotando. ¿A quién le toca hoy día a Hashem? Le preguntan. A ver, vamos a revisar. Hoy día le toca a Felipe Maldonado. Ok, ¿apretamos el botón de inicio de prueba? Sí, dale. ¡Pum! Y comenzó la prueba. Tú no lo sabes, pero estás en la fila. En la fila de ser probado por Hashem. Y comenzó la prueba. Y ahí empieza a moverse todo. Todo empieza a dificultarse. Todo empieza a ponerse cuestas hacia arriba, ¿no es cierto? Y es ahí cuando realmente podemos saber en qué nivel estamos respecto de nuestra confianza en Hashem. Nachmanides entonces dijo que Israel no pensaba que el becerro fuera Hashem, sino que el problema fue que depositaron su confianza en una intermediación. ¿Ok? Es decir, quitaron su confianza de Moisés y dijeron, ahora que no estamos con Moisés, ¿quién nos va a ayudar? Es decir, depositaron su confianza en otra cosa, que no era Hashem. Encuentro extraño que en vez de haber depositado su confianza en otro ser humano, Claro. en Aarón, que era hermano de Moisés, lo hicieron en una cosa. Claro. De oro, Esto es extraño, dicen aquí que es extraño de que, ¿por qué no confiaron en Aarón, que también era el líder de la comunidad? Pero esto es producto de lo que ellos vivieron en el Har Sinai. Porque ¿qué vieron en el Har Sinai? Ellos vieron la Merkabá. Sí, vieron la Merkabá. ¿Y qué vieron en la Merkabá? Vieron a un becerro. Vieron un buey. La Merkabá es la revelación de una visión, ¿ok? Donde hay animales, como lo que está en el profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Que vieron animales y habían animales, uno con cara de león, otro con cara de buey, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, esa revelación de la divinidad, lo vieron. El pueblo vio esa revelación y pensaron que estas figuras eran una conexión con Dios. ¿Ok?
y que había permiso de hacerlas. Bueno, hay todo un tema, no estamos entrando en detalle en la historia, pero lo vamos a estudiar los días jueves. Queda mucho para llegar ahí, pero lo vamos a estudiar. Ok, perdieron la confianza directa en Hashem, es decir, tuvieron falta de bitajón en la presencia invisible. Entonces, esto es el punto. ¿Qué es confianza? La convicción de lo que no se ve. Invisible, no lo veo. No veo ahora aquello que me sostenía, mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, lo que tenía. Hay personas, Javerín, hay personas que les cambia la vida, llegan adultos, el síndrome del nido vacío, matrimonios que se dedicaron a criar toda su vida a sus hijos, y yo no digo que suceda porque no he llegado a esa situación todavía, y sé que es algo muy humano, ¿no? Porque habla de la fragilidad y de la debilidad humana. Pero ocurre porque las personas ponen su confianza y su esperanza, y el producto de su felicidad se deposita en seres humanos, a los que amamos obviamente, pero que finalmente son seres humanos. Una mamá y un papá que se entregaron por sus hijos, y que luego los hijos, Hasbe Shalom, no nos suceda, fueron adultos, tuvieron sus familias y los dejaron de ver. Los dejaron de ir a ver, de visitar. Con suerte una vez al año los visitan. Y no se entiende, ¿no? Díganme si esto no sucede. Sucede. Es extraño y sucede. ¿Por qué le duele tanto a la persona? Porque en cierta manera su felicidad dependía de personas y no dependía de esta relación que el hombre debe tener con Hashem. Rabenu Behaye dice, el pecado fue causado por, es decir, el Jeta Egel fue causado por miedo, por confusión. Tuvieron miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos confundidos, ya no está nuestro líder. Y por ansiedad espiritual. Esto es exactamente lo contrario a tener confianza. ¿Tienes miedo? No tienes confianza. ¿Estás confundido? No tienes confianza. ¿Tienes ansiedad? No tienes confianza. Pero todas estas señales hablan de que nosotros no estamos en el nivel de bitajón. ¿Qué es lo que uno debiese hacer para poder tener confianza en Hashem? Ahí está. Ejercitar algo que se llama el recipiente. ¿Y cómo uno ejercita el recipiente? Todos nosotros somos una vasija en términos espirituales. Esta vasija puede estar llena de bitajón Hashem o puede estar vacía de bitajón en Hashem, de confianza en Hashem. ¿Y cómo se mejora el recipiente? Las plegarias mejoran los recipientes, las plegarias, las conversaciones con Hashem, lo mejoran. Dios quiere que tú le pidas todo, todo. Un rabino va caminando con su discípulo y ve que su discípulo en su abrigo no tiene un botón. Entonces el rabino le dice a su talmid, oye Moisés, ¿te fijaste que tu abrigo no tiene un botón? Sí, Rab, lo que pasa es que se perdió y hace rato que no encuentro uno para poder coserlo. Y le dice, ¿pero cómo? ¿No le pediste a Hashem por ese botón? Pídele al Eterno por todo. Pídele todo. Noemí no está aquí, salió ahora. Noemí estaba sin trabajo. Y ella le pidió al Eterno un trabajo, le pidió ciertas horas, ¿no es cierto?, que estuviera relativamente cerca de su casa y en un buen colegio porque ella es profesora. Confió todo este tiempo y ella dijo, yo se lo pedí. Entonces, ¿cuál es la clave? Pedirle, porque pedirle es la vasija la vasija de la confianza. Es decir, la vasija de la abundancia se prepara con la plegaria. Si tú pides,
vas a generar una vasija para poder recibir la respuesta. Si no pides, no basta con que digas que crees. ¿Por qué a Hashem, escuchen, por qué a Hashem bendito le negó a Isaac y a Rivka un hijo? Y dice la Torá, Isaac oró por ella y tuvieron luego un hijo. ¿Después de cuántos años? 20 años. Estuvieron 20 años orando. Es decir, la tefilá de ambos y más la de Isaac preparó el recipiente para la respuesta divina. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿qué es confiar en Dios? Es pedirle todo. Sí. No, estás inquieto, estás desesperado, estás ansioso. ¿Cómo hago para cambiar esto? Voy a hablar con Hashem y le voy a decir todo. Hashem bendito, mira, me pasa esto, y estoy desesperado, Hashem. Estoy confundido, tengo miedo, tengo ansiedad, pero yo sé que puedo confiar en ti. Por favor, Hashem, respóndeme. Te levantas al otro día y le cuentas lo mismo. Y te levantas al otro día y le cuentas lo mismo. Y al otro día le vuelves a contar lo mismo. Hasta que te responda. ¿Por qué? Porque con tu plegaria lo que tú estás haciendo es una vasija. Estás preparando el recipiente donde Dios va a depositar la respuesta. Así, eso es todo. Y el tema es que tú te tienes que dar cuenta de que Dios te va a responder. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando lo pidas. ¿Me siguen, no? Y es por eso que la abundancia no viene. Y es por eso que no obtenemos las respuestas que queremos para nuestra vida, porque no lo pedimos. Entonces, hay cosas que hay que pedirlas a Hashem. Quiero un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Hashem, dame un hijo, dame un hijo. Mañana, de nuevo, mañana un hijo. Y así, dame un hijo que ame tu palabra, al cual yo le pueda enseñar tu Torah. Preparamos vasijas respecto de lo que deseamos y anhelamos. Si tenemos hijos, le decimos a Hashem, cuida a mi hijo, cuídalo, que no le pase nada, que esté cerca de ti, cerca de tu Torah, cerca de tu palabra. Hashem bendito, líbralo de una mala mujer, libra a mi hija de un mal hombre. Pero si tienen 12 años, ¿cómo voy a pedir por eso? Porque tienes que desde ya comenzar a crear la vasija para la abundancia que Dios tiene para ti. Pero si lo pides, o sea, si tú dejas que la vida simplemente sigue su curso, vives sin confianza en Dios, vives sin emuná, entonces no hay respuesta y entonces no hay revelación divina, porque simplemente dejaste de confiar en que el que controla el mundo es Dios, es Hashem. ¿Qué tenía que hacer Am Israel aquí? Esperar. Hashem bendito, no llega Moisés, pero vamos a orar para que llegue. ¿No es cierto? No desesperarse y buscar fórmulas humanas para que las cosas sucedan. Quiero una pareja. Hashem, dame una pareja. Por favor, amado Hashem, necesito tener una pareja. Envíame un hombre, envíame una mujer que te conozca, que ame tu palabra, tu Torah, y genera la circunstancia. Y lo pido un día, y lo pido el otro día, y lo sigo pidiendo. Y puedo que me demore 20 años en pedir lo mismo, pero si no me canso, vendrá la respuesta divina. Y cuando venga, usted lo va a saber. Eso es confiar en Dios. ¿Me siguen, no? Si la confianza no es solamente la creencia. ¿Qué sería la oración? La oración es la acción clara y evidente de que una persona está confiando en Hashem. Por eso oramos, por eso le pedimos todos los días. Y todos los días le decimos, Hashem, en tus manos está mi vida. Te la entrego a ti. Te entrego mis negocios, mi trabajo, te entrego lo que sé de Torah. Yo mismo le pedí a Hashem, me acuerdo, con esto terminamos, hace tantos años atrás, le pedí al Eterno, le dije a Hashem, no sabía, esto ocurrió así, me dijeron, a usted le toca predicar. Llevaba 6 meses de cristianismo, 6 meses. Y algo sabía, joven, tenía 14 años, 15, 14 años más o menos. Predicar ante 200 personas, porque más o menos ese era el lugar donde nosotros nos congregábamos. Habían 200 personas en esa iglesia.
Y como yo iba así, ¿no es cierto? Iba hacia arriba, iba como avión. Claro, el pastor me dijo, usted tiene que predicar, prepárese una prédica. Y mi primera predicación fue una lata. Claro, porque 6 meses no tenía idea mucho de la escritura, no conocía nada. Me bajé de ahí decepcionado. Pero yo me propuse y le dije a Hashem, yo quiero ser un predicador de tu palabra, le dije ese día. Yo quiero enseñar tu palabra, yo quiero obtener sabiduría. Hashem, estoy determinado a aprender. Me puse a orar. Oraba, lloraba por esto, lloraba. Hasta ayuné, 3 días me puse a ayunar. Al final del ayuno, tuve un sueño. Y veía entrar a un hombre, que era un hombre que yo conocía en ese tiempo, que sabía de la escritura mucho, y él entraba a mi habitación y me entregaba 3 bolsas. Una de porotos, una de leche y otra de harina. Y me decía, mira, esto me lo envió el Eterno para ti. Él ha escuchado tu oración. Quédatelo. Y eso era todo. De ese día en adelante mi mente se abrió. Y empecé a comerme la Biblia. La leía. Una cosa que venía de arriba. ¿Por qué? Porque después de pedir, generé el recipiente perfecto para la abundancia. Eso es confiar en Dios. Todas las respuestas vienen de Hashem. Todas las abundancias vienen de Él. Tú tienes que solamente pedir. Y aunque no venga, sigue confiando, porque va a suceder. Y si no sucede, confía en que si no ha sucedido, es lo mejor. ¿Me siguen, no? Seguir confiando en Hashem. Amén. Comentarios y preguntas.